Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Uy, entraron como en... Síncronos. Planeado, Sí, fa. on cue. Fácil, fácil. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Juli? ¿Cómo ¿Qué dice la ¿Cómo Leo? van estamos? todos y todas? Qué rico tenerlos acá. ¿Viene qué? Sí, ¿Viene qué? efectivamente. Está muy bien, está muy bien. 30 personas ya, oiga, qué puntualidad. Chévere. Qué Sí, raquera. muy bien. ¿Desde dónde nos acompañan hoy? Quiero saber en el chat de qué ciudades se conectan. Ah, no, Hoy, la pues charla de como hoy es bastante internacional, solo sé. Sí, es bien Perú, divertido, México, Medellín, Ciudad de México. es bien divertido que una Listo. charla de Bogotá lo esté dando nuestra amiga mexicana. Genial. Y hablando de nuestra amiga mexicana, quiero introducirla un poquito, como para subir el hype. Ale es una product designer increíble que yo tuve el placer de conocer porque yo personalmente quería trabajar en Sofía y me parece una empresa brutal. Porque si hay un espacio de innovación muy grande al que todavía no le hemos puesto la suficiente atención, creo yo, es el tema de la salud. Creo que Elon Musk ha hecho cosas increíbles con carros eléctricos y Steve Jobs pues nos dio el iPhone y como que súper bien a nivel de tech, pero esas partes que son un poco más invisibles de cuidar la salud y de las personas desde lo básico y cómo los atienden los doctores, me parece un tema increíble. Ale fue una de las personas que se sumó a ese reto para emprender en lo que hoy es Sofía Salud, que creo que los pueden conocer en sofiasalud.com y nos va a hablar un poco sobre cómo crear esa experiencia de redefinir la salud de 0 a 1. Y ya, no más hype, traigamos a Ale de una vez. A ver si me lo encuentro por acá. Ale, ya te acabo de sumar como presentadora, ya te debo pedir la opción de video y de cámara. Nos cuentas ahí si te puedes sumar. Ah, ¡Ey! hola, a ver, deja Listas. ver si puedo cambiar mi cámara. Ahí está, listo. Hola, Eso. Ale, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Buen Súper Ay, muy setup. bien. feliz de estar aquí. Multicámara. Gracias por invitarme. Me encantaría saber para todos los que están, que nos pongan también en los comentarios de qué empresa vienen o si son estudiantes, independientes, qué tienen. Me encantaría como saber por qué están aquí y espero como poder mover la plática un poco para que sea útil para todos. Tremendo. Eso está chévere. Pongan su empresa, hagamos networking a ver si alguien encuentra por aquí trabajo después. A Jules, ver, Caldo, ¿tienen preguntas preliminares para Ale como para que arranquemos la conversación? Les damos unos minuticos Am, más para que lleguen todos antes de arrancar la presentación. yo creo que esperamos un momentico. Yo no tengo preguntas por ahora. Quiero guardar mis preguntas para después de la charla, a ver si se responden a lo largo de la narrativa. Eh, pero nada, pues contentos de tenerte aquí, Ale. Muy cool poder tener estas charlas y estos espacios. Entonces, nada, con mucha expectativa de ver qué puede salir. sí, buenísimo. Bueno, les voy a ir compartiendo mientras mi pantalla. A ver. em, Eso hagamos ay, soundcheck y screen check. Listo. Entonces yo Ahí la veo. me voy entonces. A ver, les Chao, dejo Caldo. para que esté chaito. ya, estoy moviendo cosas. A ver, creo que ahora sí ya están viendo lo correcto. Yes. Ya Eso vieron ahí es. algunas de mis notas y cosas. Ok, pues bueno, les platico. Y bueno, yo soy Ale, soy lead Product Designer en Healthy Together, pero anteriormente fui lead de diseño en Sofía y fue una experiencia increíble porque me tocó sentar las bases tanto para la marca como para el producto y, y pues hoy les quiero platicar un poco de eso y espero que, pues sí, poderles transmitir muchos de los aprendizajes
cómo veo que el diseño está tomando importancia en las empresas. Les platico un poco de mí. Yo vengo bueno, estoy en la Ciudad de México. Vivo aquí con mi novia Pía y con mi perro Bache. Lo que más me gusta hacer es estar en la naturaleza y ahorita estoy muy metida en la bici de montaña. Y pues para darles un poquito de background de cómo es que llegué a donde estoy y background de diseño, pues estudié diseño industrial y creo que eso ha sido muy importante para mí porque creo que me dio como todas las bases, pues no sé, como de design thinking y que necesitaba para poder resolver cualquier problema que se me pusiera enfrente y tener esa confianza de que, pues si sigues como un proceso, puedes crear algo que no existe. Y la cosa es que pues, saliendo de la carrera no encontré una empresa que entendiera eso y pues decidí emprender. Y a la vez empecé a ver como mucha gente que también estaba emprendiendo y necesitaba su marca y su página web, entonces empecé a hacer freelance de diseño justo, pues, de web y de logotipos y como que eso se empezó a volver mi negocio principal. Y pues todo el mundo cambió cuando una startup en Portland me contactó para trabajar con ellos. Empecé haciendo como su logo y su messaging y de ahí les gustó mucho mi trabajo y me extendieron mi contrato para ayudar a rediseñar la app y pues esa fue como mi entrada al mundo de producto y tech. Entonces, pues sí digo, esa es una otra historia, pero todo, creo que lo que estuvo muy padre fue que la oportunidad a Sofía, ¿no? Un día me escribió que es el CEO y me dijo que querían hacer un seguro de salud pues radicalmente diferente en México y eso me llama mucho la atención porque una es hacer algo en mi país y algo totalmente innovador y que además pues con gente que se notaba que valoraba el diseño. Eh, y pues todo esto se lo platico porque creo que el diseño cada vez toma como más importancia en las empresas. O sea, si se fijan, las empresas más innovadoras del mundo le están dando al diseño como ese lugar en la mesa. Y hoy se espera más de nosotros que antes, ¿no? Y estoy convencida que eso solo va a ir para arriba. Y, y por eso creo que tenemos que empezar a desarrollar nuestras habilidades más allá de UI y UX, ¿no? Entonces esta plática, o sea, quiero enfocar a eso, como a todos aquellos que pues quieran ese rol más grande, que quieran, no sé, que quieran, además de diseñar, planear, quieran ser más estratégicos, que quieran una promoción o aplicar ese siguiente trabajo. No sé, a todos ustedes que pues no se conformen con solo como tomar órdenes y ejecutar, que pues, tienen este interés de entender el negocio, de hacer la voz, si ven que las cosas no se están haciendo bien, que quieren entender como el por qué y saber más del problema y pues ser parte de esas decisiones y tener más impacto. Y pues creo que ahorita estamos en un momento muy especial en Latinoamérica, que están saliendo muchas startups, se está empezando a entender que el diseño es importante y creo que hay que aprovecharlo todos. Y bueno, con esto les advierto que la plática no me voy a meter mucho como a detalles técnicos, como que justo me voy a quedar más en platicar cosas de estrategia y cómo colabore con otras personas en el equipo y cómo le podemos hacer como diseñadores para tener esa más autonomía y sobre lo que trabajamos. Y ya si al final tenemos más preguntas, si quieren meterse a detalles, lo podemos hacer perfectamente. Bueno, les voy a empezar a platicar un poco de Sofía y por qué este problema que empezamos a resolver es muy importante. Y tal vez ustedes empiecen a identificar algunos de estos problemas en los países en donde están, ¿no? ¿Cómo son los seguros en México hoy? Pues nadie entiende eso, ¿no? O sea,
todo el mundo tiene que comprar su seguro a través de un agente y normalmente estos agentes son, no sé, alguna tía o amiga de no sé quién, o sea, tiene que ser alguien que conoces, no es como que normalmente tiene que ser alguien quien tú puedas más o menos confiar o alguien te recomendó porque esta persona pues te va a decir, ah, este es el seguro que te conviene y no hay de otra, ¿no? O sea, como que no hay transparencia de cuáles son todos esos planes disponibles para ti. Entonces, y ahí como que uno de los problemas grandes es que los vendedores pues tienen obviamente el incentivo de venderte el plan más caro. Entonces, pues como usuarios no tenemos esa opción de decir, no, pues a mí me conviene más este plan, ¿no? Y por otro lado, todo se hace a través de WhatsApp y por llamadas y tienes que firmar cosas en persona y es un buen de papeleo. Son semanas de ida y vuelta. Y pues en México no existe ningún producto que sea como digital first y que fuera pensado para, pues sí, para todo resolverse a través de la tecnología. Entonces, en Sofía, la idea y nuestro objetivo es crear un seguro que todos entiendan y que no tenga gente, sí, que tenga un proceso súper claro y amigable, que todo sea en la app y que puedas hacer este proceso en 5 minutos. Y, y uno de los retos más grandes es ser como el primer producto digital de seguros de salud en México y esperemos que podamos expandir también a otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, ahorita les voy a platicar más todo lo que eso conlleva, porque un seguro, por lo menos aquí en México, no es nada fácil. Tienes que pasar por muchísimos procesos de regulación. Entonces, todo lo que diseñamos en la app tenía que cumplir con ciertos requisitos y pasar un chorro de pruebas que nunca ningún otro seguro había pasado. Ok, bueno, no sé si voy muy rápido, pero todos, estoy viendo aquí en los comentarios. Aquí en Colombia lo que le llama seguro es equivalente a medicina prepagada. Ok, parece que como en Colombia es un poco diferente. Pues un seguro les platico un poquito qué es lo que abarca. Se abarca desde, si normalmente es cuando tienes un accidente o una enfermedad grave y entonces pues sí, es algo que obviamente es muy costoso y entonces tu seguro te va a ayudar a pagar un gran porcentaje de eso. Y la diferencia con Sofía es que Sofía no solo te va a ayudar como esos gastos médicos mayores, que así se le llaman aquí en México, sino también a gastos chicos, ¿no? Si tienes que ir al nutriólogo o si tienes que ir a tu cardiólogo también, o sea, o simplemente si tienes una gripa y tienes que hacer una videoconsulta, como que también te cubre todas esas cosas. Bueno, entonces ya les voy a platicar del proyecto que vamos a ver ahorita. Y este se llama suscripción y es cómo compras, Sofía, o sea, cómo te suscribes al seguro y cómo lo compras. Y la pregunta que nos planteamos fue, ¿cómo podemos suscribirnos a Sofía en menos de 5 minutos? Voy a hacer un poco de énfasis en, en esta frase porque creo que muchas veces no ponemos mucha atención cómo fraseamos los problemas y puede parecer muy tonto, pero si definimos el problema de una manera obvia y de una manera convencional, pues no nos debe sorprender que eso nos va a llevar como a soluciones obvias y convencionales. Entonces, en cambio, si hacemos una pregunta más interesante, pues esto nos puede llevar a descubrir ideas originales. Entonces aquí con Sofía, pues, ¿por qué menos de 5 minutos? En realidad esto fue un poco al azar, o sea, bueno, no al azar, pero lo intentamos un poco, tal vez 1 minuto
parecía irreal y 10 minutos como que ya parece algo que te está tomando mucho tiempo si lo estás haciendo en tu celular, ¿no? Pero creo que aquí lo que les diría es que, no sé, la idea cuando innovas es siempre apuntar a hacer las cosas 10 veces mejor que tu competencia, ¿no? Y creo que en el caso de Sofía, con los 5 minutos, a diferencia de los procesos de semanas, apuntamos a hacer las cosas como 1000 veces mejor que la competencia. Entonces, pues lo que yo les diría es tómense el tiempo, o sea, si sus managers o líderes se toman el tiempo de pensar bien cómo es esta pregunta y qué es lo que vas a resolver, y solo llegan y te dicen, ah, quiero que hagas X, pues pregunten, ¿por qué quieres X? Ah, ok, por Y. Ah, ok, entonces el problema que voy a trabajar es cómo podríamos lograr Y. Y simplemente cambiar ese fraseo va a abrir como muchas más posibilidades de solucionar las cosas. Esto fue algo que a mí me pasó desde que era freelance, el típico como, ah, pues lo puedes hacer como más grande o lo puedes hacer azul. em, y pues ahí la idea es como, ok, sí, pero ¿por qué más grande, no? Ah, es que no se alcanza a ver bien en mi celular o, ah, es que quiero resaltar ese texto. Ok, ok, entonces te late si trabajamos, ¿cómo podríamos hacer que esto resalte? Y entonces ya no te cierras a solo tener que solucionarlo de la manera en que te están diciendo, ¿no? Estás abriendo como esas posibilidades de que se puede solucionar de muchas maneras. Entonces, pues sí, este sería como el takeaway que me gustaría que se lleven de esto, ¿no? O sea, como una lleva a acciones interesantes. Y encontré también esta frase de Albert Einstein que dice que si él tuviera 1 hora para salvar al mundo, pasaría 55 minutos definiendo el problema y solo 5 minutos encontrando la solución. Y lo cambié un poco, como lo diría yo, y es como si tuviera 1 hora para salvar al mundo con diseño, pasaría 55 minutos definiendo el problema y solo 5 minutos haciendo soluciones en Figma. Entonces, bueno, sé, si se llevan algún takeaway, creo que este es súper importante porque aunque nos guste muchísimo pasar tiempo en Figma o diseñando y moviendo cosas, o sea, creo que si logramos dejar eso siempre al final y darle el tiempo que merece a todo lo demás, siempre nuestro trabajo va a ser mucho mejor. Bueno, entonces ahora que ya tenemos bien planteado nuestro problema, que es a mí algo que me gusta mucho como pensar antes de decidir qué tipo de metodología o proceso voy a hacer, es pensar si es un proyecto que merece como un proceso de design thinking muy grande y con muchas personas, o si es un proceso de UX que quizá puedo resolver yo, o sea, por mi lado. En este caso, para este proyecto de suscripción, pues es un proyecto que tiene un alto grado de incertidumbre, es un problema abierto, a diferencia de que fuera como un problema muy definido, como, pues tengo que crear un login para recibir, no sé, correo y contraseña, ¿no? Es complejo, interconectado, o sea, no es algo aislado que lo que solucionemos aquí no va a afectar otras cosas. Esto va a afectar un chorro de cosas, o sea, dependiendo de lo que la gente conteste en su cuestionario de suscripción, vamos a ver si lo aprobamos o no. Dependiendo de lo que conteste, va a salir un precio diferente para su seguro, entonces pues tendrán un precio diferente en el futuro, no, o sea, como que tiene mucha complejidad alrededor y además tenemos que cumplir pues con leyes y con regulaciones que impone la Comisión Nacional de Seguros. Y por otro lado, nunca lo habíamos hecho, ¿no? No hay ningún otro seguro en México que pudiéramos
como copiar o decir, pues esto ya funcionó y esto sí pasó las regulaciones, o sea, no teníamos de dónde tomar como esa referencia, teníamos que crear algo nuevo. En cambio, pues si es algo que no afecta a otras partes o estás iterando sobre algo que ya tienes como datos de uso y tienes usuarios, pues recomiendo más irnos por el proceso de UX. Aquí, siempre que decido entonces Design Thinking, me encanta hacer Design Sprints. No sé si todos conozcan los Design Sprints, pero es una metodología que nació en Google para resolver un problema en 5 días. La idea es que juntas a un grupo de personas en tu empresa y a lo largo de una semana haces diferentes actividades para poder, una, como plantear bien el problema, 2, pensar en muchas ideas y 3, prototiparlo y probarlo de real. Entonces la idea es que al final de la semana tienes ya sea una validación de, esta idea sí funciona o no. Y algo que me encanta de los sprints, si no los han hecho, es que es súper fácil crear alineación con el equipo. Normalmente cuando diseñamos cosas, pues no sé, de repente llegas a presentar tu trabajo y no sabes si va por ahí o no, y hay veces que hay muchos cambios, y en cambio, pues si haces un design sprint, todos en el equipo están en el design sprint y están pensando en las soluciones juntos. Entonces, todas las decisiones que se van tomando se van juntos y como que te ahorras pues sí, esa parte de llegar con una presa, persuadir a la gente de ok, esta es la mejor idea o el mejor camino. Igual al final les puedo dejar algunos links de cómo, si quieren hacer sprints. Yo literal la primera vez que decidí hacer un sprint solo me compré el libro y seguí paso por paso y con pura práctica pues vas mejorando como para poder llevar mejor el sprint, pero si nunca lo han hecho, inténtenlo, de verdad es súper útil, sobre todo si tienen, como les dije, como un problema muy grande y que no saben cómo se puede resolver. Igual si lo quieren hacer remoto, también, digo, esto pues lo hice antes de la pandemia y teníamos ahí los pizarrones, pero también lo he hecho remoto en Miro y Se Puede, que es una herramienta ahí de colaboración, que también se les puedo compartir el link. Pero bueno, para seguir un poco con el caso, aquí algunas cosas que definimos con el Design Sprint fue que pues, los objetivos que teníamos principal era pasar el dry run del regulador. Eso significa que era una prueba como de la Comisión Nacional de Seguros para ver si aprobaba nuestro producto y si cumplía con todas las leyes que debería cumplir. Y por otro lado, queríamos ver si este proceso se podía hacer todo en la app o si tendríamos que hacer algo web. Aquí tengo un poco más de fotos. Igual, el sprint lo pueden hacer. Puede ser que yo lo he hecho hasta con, creo que 2 o 3 personas. Obviamente, entre más gente tengas, pues es mucho más enriquecedor las soluciones a las que puedes llegar. En este caso, que en Sofía fue cuando apenas habíamos muy poquitas personas en la empresa. Entonces, solo estaba Sebastián, que es uno de los founders, Manny, que es otro de los founders, él estaba encargado de ingeniería, y Adri, que era PM. Pero igual pueden involucrar a cualquier tipo de persona, puede ser alguien de legal, o sea, no tiene que ser para nada un perfil creativo. Al contrario, entre más diversidad de opiniones sale mejor.
Y bueno, de aquí del sprint les quería enseñar un poco cuál es la solución como a la que llegamos y la solución ganadora que decidimos prototipar. Y esta solución pues nace de justo a pensar como más allá de seguros, ¿no? Y cuál es cuál es como algo, como una interfaz que usamos en el día a día y que es súper fácil de usar y muy intuitiva. Y cómo, por ejemplo, Stories, y qué pasaría si eso lo mezclamos con lo aburrido que es un formulario típico, ¿no? Y esta solución es como esa mezcla de esas dos ideas. Y la idea aquí es, pues, así como en modo de stories, cada circulito fuera como las diferentes preguntas o documentos que tienes que ir llenando para poder aplicar el seguro. Y si le picas, se abre como pantalla completa y todo podría ser como a modo de gestos y en o sea, una pregunta por pantalla, y de esta manera como que se siente una experiencia pues muy sencilla y no tan pesada, a pesar de que sí tenemos que incluir muchas preguntas. De ahí, este fue como el prototipo que armamos, y este prototipo literal, bueno, fue antes de que tuviéramos el rediseño de la marca, entonces estaba en los colores pasados. Y lo que les diría aquí es que no pasen mucho tiempo en los prototipos. Esto creo que lo hicimos así en mediodía y para poder tener un test todo el día siguiente. Y no sé, o sea, aquí también algo importante es que normalmente que entras a Figma y empiezas a diseñar cosas, ya es muy difícil salirte de eso. Entonces, por eso, cuando quieran como que cuando quieran como diversificar sus ideas, yo creo que lo más fácil es hacerlo en papel, porque una vez que ya empiezas a digitalizar cosas, es bastante difícil salirte de eso. Entonces, este es un ejemplo perfecto. Este prototipo fue el primerito que hicimos, y si ustedes ven hoy suscripción, es muy, muy parecido, o sea, el concepto es básicamente el mismo. Entonces, bueno, ya probamos el prototipo con algunas personas, validamos que sí se podía hacer en la app, fue súper fácil y cómodo para la gente. Decidimos si hacer la suscripción en celular y no en web, porque la mayoría de la gente tiene smartphone y no todos tienen computadora. Y a la gente le dio como muy buena impresión de la marca. Se emocionaron de ver una alternativa a los seguros tradicionales y como que poder sentir como esta experiencia tan sencilla. Ok, entonces, bueno, antes, como que para este momento, pues podría ser un buen momento para, no sé, ya saltarte a Figma y entonces empezar a arreglar las pantallas y todo el flujo, porque ya validé que sí funciona, ¿no? Em, pero aquí creo que esto es lo que hace toda la diferencia aquí, como pausar antes de empezar a diseñar, ¿no? Algo que, o sea, creo que este es como el secret sauce de cómo liderar, cómo tomar un rol de más liderazgo, y es empezar a pensar en el problema, en cómo esto se alinea con, con, con los objetivos de la empresa, cómo se alinea con los objetivos de la marca, qué es lo que qué es lo que vas a medir, o si se puede medir algo para saber si esto es exitoso, qué equipo necesitas para lograrlo, cómo vemos que esto se puede ver en 6 meses o en 5 años. Así, contestar estas preguntas muy sencillas
no tienes que ir como a mucho detalle, pero poder contestar esto y compartirlo con tu equipo y decir, ok, esto es en lo que voy a trabajar, ¿qué opinas de esto? Eh, no sé, como este plan de acción y ahora tú me puedes mantener como responsable de lograr esto y tú ya sabes en qué estoy trabajando, como eso es clave es como una herramienta clave para empezar a alinear a gente en tu equipo y empezar a tener más responsabilidades. Otra de las herramientas que, que creo que son muy útiles es simplemente mapear cómo se va a ver esta experiencia, ¿no? Y puede ser, en este caso, por ejemplo, dividí suscripción en 4 fases, ¿no? La primera fase era, pues creas tu cuenta y llenas el cuestionario, de ahí ves, la segunda fase es, ves tu cotización, de qué va tu plan, y subes tus documentos, pagas, y en la 4 estás en aprobación. Y simplemente como tener este plan, aunque no sea perfecto y aunque a mera hora cambien cosas, va a cambia las cosas de cómo colaboras con la gente. Porque en lugar de que entonces te digan, pues tienes que hacer las cosas así o haces esto es lo que tenemos que hacer, pues tú puedes abrir esa conversación, ¿no? ¿Qué opinas de empezamos a hacer esto y construimos de esta manera, ¿no? Y no se trata de poder y de tú ser el decision maker, sino se trata de ayudar a planear y que esto te dé a ti autonomía y oportunidad de dar dirección y que el equipo se alinee bajo los mismos objetivos. Para mí, como este trabajo es lo que significa ir de que si haces este trabajo, este es el cero. Y bueno, ya de ahí les quería compartir también un poco del proceso antes de meternos, o sea, como antes de empezar a diseñar cada fase, pues quiero ver un poquito más a detalle esa fase. Y esta es una metodología que se llama UI Flows y bueno, igual les comparto el link, pero hay un artículo muy bueno de Basecamp que platica cómo detrás de los UI Flows. En corto, la idea es que cada cuadrito es una pantalla y cada una de los rectángulos blancos abajo son las acciones que puedes tomar. Y algo que me gusta mucho de esto es que en lugar de hacer wireframes, que siento que a veces es muy tardado, y no sé, como que a veces ya es más fácil saltarte al diseño final, sobre todo si tienes muchos componentes en tu sistema de diseño. Como que este es un paso bastante rápido y con el que puedes ya empezar a tener pláticas con ingeniería, ¿no? Poderles decir, mira, estas son las pantallas que estoy planeando. Tiene sentido el flujo, lo podemos simplificar. ¿Qué podemos dejar fuera? Y sobre todo, ¿qué trade-offs tenemos, no? O sea, yo tal vez armé como este flujo y dije, pues en este orden, ¿no? Pero realmente pensar tantito como, ok, pero ¿por qué puse documentos ahí? ¿Por qué subir documentos antes? Para darles un poquito más de contexto lo de documentos, cuando aplicas un seguro, pues necesitamos que nos mandes, por ejemplo, una identificación oficial, puede ser tu pasaporte, necesitas subir una foto tuya y si vas a agregar familiares también necesitas firmar algunas cosas. Entonces, les voy a platicar algunos de los trade-offs que tuvimos en este proceso, ¿no? Por ejemplo, si documentos pasaba antes del pago, podríamos perder la conversión, porque ese es como el momento clave donde la gente
pues o tiene sus documentos a la mano o no, y entonces puede que no terminen como todo el funnel. Pero por otro lado, si lo hacemos después del pago, ya no podremos validar si su identificación concuerda con su forma de pago. Entonces aquí, por ejemplo, pues la decisión fue poner los documentos antes del pago. Y esto se los comparto porque como que si no documentamos estas decisiones o no las tenemos claras, después, así, cuando ya no empiezan a funcionar las cosas, todo el mundo va a decir, ah, no, pues hay que mover documentos a otro lado y se empieza a hacer un desastre, ¿no? Entonces, pues siempre planear para saber qué es lo mejor, tanto para el usuario como para el negocio. Aquí, bueno, tenía otro trade-off, pero me voy a saltar un poco porque ya vi que se me está yendo un poco el tiempo. Uno de los proyectos que les quiero compartir de esta fase es el onboarding. Y creo que algo que me gusta mucho es poder encontrar los momentos en una experiencia de producto donde puedes, como que esos momentos claves donde puedes hablar de marca y transmitir lo que crees, tu visión o tu personalidad. Y para Sofía, pues el onboarding, eso fue el onboarding para nosotros, ¿no? Obviamente si trabajas en una empresa grande que todo el mundo conoce, no sé, si trabajas en WhatsApp, pues el onboarding no va a ser un momento clave. Pero para nosotros que nadie conoce a Sofía, pues el onboarding era un momento muy importante para que la gente se emocionara por entrar a Sofía y darles como la bienvenida a este mundo. Estas fueron algunas alternativas que trabajamos. Queríamos o mostrar como esa simplicidad extrema y poder como contrastar con la complejidad que tienen los seguros, o mostrar cómo Sofía se ha adaptado a tu estilo de vida. Y estos fueron como diseños preliminares. Al final nos fuimos por la idea de estilo de vida, y una vez como que sabiendo que va a ser esa idea, pues o sea, escribir esa historia y esos textos pues se vuelve muy importante, ¿no? Y esto es algo que pues normal, tal vez hay alguien ya en tu equipo que lo haga, tal vez hay un copywriter, hay alguien de marketing que pueda ayudar, pero hay veces que no, ¿no? Y nos toca como diseñadores pues pensar esto, y en ese sentido pues les recomendaría pues adentrarse un poco en marca, entender cómo es que al usuario le gustaría, eh, no solo cómo le gustaría, pero qué es lo que lo podría emocionar y qué es lo que, cuál es ese valor que le estás vendiendo, ¿no? En este caso, a lo que llegamos fue, imagina un seguro de salud muy diferente, que te cuida de gripa hasta accidentes y enfermedades graves, y te premia por llevar un estilo de vida saludable. Todo a un precio increíble. Y aquí trabajé con Jesus, el ilustrador de Sofía, que es súper bueno, y estuvimos ideando cómo podría verse este estilo o sea, cómo podríamos transmitir y comunicar esto de estilo de vida y que empatara con este mensaje que queríamos dar. Y así fue como quedó el onboarding. Como pueden ver, como que invertimos un chorro en el parallax y en que las ilustraciones y todos los detalles estuvieran súper bonitos y que se notara que Sofía es, ¿no? Y que a Sofía le importan esos detalles. Estas son unas pantallas de crear cuenta, pero me las voy a saltar. Bueno, y ahora les voy a platicar un poco del cuestionario, cómo diseñamos todo el cuestionario de salud. Aquí el objetivo era obtener datos de los, tanto para temas de pricing y riesgo, como para prevenir también fraude y lavado de dinero.
Entonces, ¿esto qué significa? Cuando la gente se inscribe a Sofía, pues necesitas hacerte preguntas desde dónde vives, qué edad tienes, cuánto pesas, cuánto mide, o sea, este tipo de preguntas, hasta preguntas de salud ya más a fondo, como si has tenido alguna cirugía, si te han hospitalizado, em, si tienes antecedentes médicos y este tipo de cosas. Ahora, bueno, aquí está un poquito mapeado cuáles son las preguntas que, que estuvimos trabajando. Creo que aquí como el takeaway más grande que les puedo dar es que como que yo estoy muy acostumbrada a hacer pushback por cosas de diseño, pero normalmente cuando alguien te da requerimientos de otras áreas, por ejemplo, en este caso teníamos el requerimiento del equipo médico y del equipo de legal, de, ok, necesitamos estas 40 preguntas. Y si no fuera por Sebastián, era mi manager y el co-founder Sofía con el que trabajé este proyecto, saber cómo él les hizo mucho pushback de, ok, a ver, pero esta pregunta le estamos, o sea, nos sirve hoy, o sea, sé que nos va a servir tal vez mañana, pero esta pregunta hoy la estamos usando para algo, o sea, si no nos sirve ahorita para el pricing o para asimilar riesgo, entonces hay que quitarla. Y así quitamos como 20 preguntas. Entonces, creo que, pues sí, es muy importante acordarnos que, pues, o sea, como ese indagar más y saber más del por qué no va solo por cosas de diseño, ¿no? Podemos también cuestionar cosas a otras áreas. Y creo que hubiera sido un proyecto totalmente diferente si hubiera el doble de preguntas, ¿no? Sería una experiencia muy, muy diferente y mucho más cargada. Y aquí otra cosa que les puedo platicar de este proyecto es que pues teníamos como este problema de que hay preguntas que gente puede tener más de una respuesta. Si te han hecho alguna vez una cirugía, puede haber alguien que, por ejemplo, han hecho, ¿no? Y no sabíamos cómo resolverlo para que no se viera como una lista de preguntas muy grande, sobre todo porque hay gente que va a contestar que no y ya se puede seguir a la siguiente pregunta. Y por otro lado, tampoco teníamos como un componente eh, que nos ayudara como a agregar más de una respuesta. Entonces aquí, pues les digo, por eso me gustó tanto lo de UI Flows, porque si se fijan, esto lo resolvimos desde antes de entrar al diseño, ¿no? Y lo resolvimos haciendo como un loop. Entonces, si te preguntamos, ¿te han hecho alguna cirugía? Y tú contestas que no, te ibas directamente a la siguiente pregunta. Y si contestabas que sí, te preguntamos cuál, en qué fecha, y al fin agregamos esta última pregunta de alguna otra, y si contestabas que sí, entonces se repetía como este loop. Entonces, creo que este es como un muy buen ejemplo de por qué sirve hacer los UI flows y por otro lado, que cuando pues quieres simplificar y ahorrar componentes o reusar componentes, te puede llevar hasta una mejor solución. Y creo que para mí esta fue una aún mejor solución que si hubiéramos hecho un componente súper, no sé, súper fancy para agregar más cosas. Pues de esta manera parece que son 4 preguntas, aunque en realidad pueden haber como 3 preguntas escondidas atrás. Eh, bueno, aquí nada más eran como los diferentes tipos de pantallas, los diferentes tipos de componentes que teníamos para responder cosas. Creo que me voy a saltar para que podamos entrar un poco más a preguntas y me voy a saltar ahorita esta fase porque quiero llegar como a los takeaways que tuve de toda esta experiencia.
Bueno, o sea, les puedo decir que logramos como todos los objetivos que nos planteamos, o sea, logramos ese funnel amigable y eficiente que da una buena impresión de Sofía, un proceso claro, intuitivo. También logramos pasar como el dry run del regulador y suscribimos a las primeras 100 personas. Y ahorita si da tiempo les puedo enseñar más a detalle, pero quiero llevar, no quisiera que se nos vaya eso porque les quiero como dejar estos cuatro aprendizajes y creo que para mí el primero es como apuntar alto, aunque nunca lo hayas hecho antes. O sea, yo antes de trabajar en Sofía, pues no, nunca había trabajado en salud, eh, nunca había resuelto la suscripción de una app o cómo comprar un seguro. Y, y no sé, como que para cualquier innovación, para poder lograr cualquier innovación es un salto. O sea, tienes que saltar al futuro, no puedes llegar ahí con pura iteración. O sea, si realmente quieres innovar, tienes que, a través de mucha colaboración y creatividad, intentar empujar varios años adelante, ¿no? No solo ir mejorando incrementalmente lo que ya está. Por otro lado, pues no dejar nada al azar. O sea, creo que siempre lo que les platicaba de los trade-offs y las decisiones y de decidir por la razón correcta, o sea, como estas cosas son muy importantes, ¿no? O sea, sí, nosotros tenemos el poder de decidir cómo se van a diseñar las cosas y cómo va a ser la experiencia y las soluciones que estamos dando, ¿no? Y es nuestra responsabilidad saber por qué las estamos decidiendo así, ¿no? Y, y no las podemos decidir porque así nos gustan. Eh, Esto me lleva como a mi segundo punto, o sea, siempre es ver por el negocio y ver por el usuario. Y en ese hay que ver primero por el usuario y después por el negocio, pero sí hay que ver por las dos. Y lo que les decía, o sea, planear es liderar. O sea, si ustedes quieren ser más estratégicos, conseguir ese siguiente rol, tienen que empezar a ayudar a esta planeación. Y por último, pues liderar, convencer y educar siempre va a ser más trabajo que solo hacer lo que te digan. Esto es un aprendizaje que me llevo desde que era freelance. Eh, siempre vas a tener clientes o jefes o personas con las que trabajes que van a quererte decir cómo hacer las cosas y siempre va a ser mucho más trabajo intentar entender por qué te están pidiendo eso y intentar comunicarles de una manera adecuada, como por qué, por qué tal vez esa no es la mejor idea o cuál puede ser otra manera de pensarlo. Y toma mucho trabajo y mucha práctica, pero lo que les puedo decir es que sí, con mucha paciencia y mucha práctica, eso siempre mejora y cada vez va a ser más rápido y más fácil. Y pues bueno, vamos a preguntas que ya nos quedan 10 minutos. Aquí igual les voy a dejar también mi Twitter. Creo que estaría súper padre. Pues como les decía al principio, seguir a la comunidad y seguir empujando a que diseño tenga un rol más importante. Tremendo, Ale, muchas gracias. A ver, porfa sigan a Ale en Twitter y porfa síganos a nosotros también, Bogotá, igual como estamos en Instagram, porque si no lo saben, la mayoría de conversaciones de diseño para startups y para el tema digital están sucediendo en Twitter, entonces si no están ahí se están perdiendo de muchas cosas. Ale, ¿te parece bien si te leo alguna de estas preguntas y las vamos platicando? Vamos desde las Sí. primeras hasta las últimas.
Va pues, primera pregunta de Seba Torres. ¿Cómo sortearon el tema de papeleo en digital? ¿Cómo traduces esas cosas que son como nativas de los seguros a los píxeles? Sí, bueno, ahí les puedo decir que la gran parte del trabajo queda como en el backend y es mucho trabajo de ingeniería. Yo lo que ves en la app solamente es una parte chiquitita de todo lo que pasa atrás. O sea, tú tal vez contestas, ah, pues este es mi nombre y estos son mis datos de salud y mis datos personales, pero toda la infraestructura que o sea, tuvieron que construir los ingenieros en Sofía atrás de eso para, una, que tu información esté segura y que, em, pues no sé, con base en esa información podamos cotizarte y podamos dar tu número y con base en esa información podamos ver si los doctores aceptan tu perfil para ser parte del seguro, como que todo ese trabajo pasa atrás. La verdad, en la app y lo que a mí me tocó diseñar, puedo decir que es mucho más sencillo porque yo nada más tengo que pensar como, ok, ¿qué son esos requerimientos y esas cosas que normalmente llenas en papel y cómo te lo puedo presentar de una manera diferente, no la típica lista, ¿no? Buenísimo. Dice Jimmy Loloy, soy novato en esto de construir design systems. ¿Cómo analizas el feedback de los usuarios para alcanzar el prototipo? Es decir, yo interpreto esta pregunta como cómo tomas lo que te dicen los usuarios, porque me imagino que en algún punto hablaste con ellos en el sprint, y Ujú, integras ese feedback para mejorar lo que ya propusiste. ya. Em, pues mira, la verdad, creo que hay como diferentes tipos de pruebas con usuarios, ¿no? En la del sprint, como que son entrevistas cualitativas, ¿no? Entonces le estás preguntando a alguien, estás viendo a esa persona cómo va avanzando y estás viendo en qué partes se tropieza o en qué partes o lo ves también en su cara como que duda o no entiende o em, entonces puedes preguntarle más, ah, ¿qué te salió ahí o qué fue lo que te hizo dudar, ¿no? Y puedes saber un poco más su experiencia y realmente eso traducirlo a una mejor solución, creo que ahí es donde está lo difícil, porque hay veces que tienes que saber como qué feedback sí es importante y sí es además de una gran mayoría de la gente y qué feedback es muy personal, ¿no? Porque también habrá gente que dice, ay, no, es que no me gustó esto y tienes que poder como separar eso, o por lo menos priorizar cuáles son como esas cosas más importantes. Yo intento, pues, cuando hago entrevistas, realmente pensar más en lo funcional. O sea, mientras la persona pueda llegar del punto A al punto B sin dudas, ese es como el objetivo. Perfecto. Pregunta María Arena. Esta pregunta que tú planteaste de cómo podríamos suscribirnos a Sofía en menos de 5 minutos, ¿cómo llegaron a esa pregunta? ¿Se identificó con alguna metodología o fue como una lluvia de ideas que se hizo con los founders? Hablaste mucho como de trabajar con ellos. ¿Cómo llegaron a esa pregunta interesante para llegar a esa solución interesante? Sí, hay una metodología creo que es de IDEO y se llama How Might We. Y la idea, bueno, esa pregunta es como traducido a español, ¿cómo traducirías How Might We? Pues tal vez, ¿cómo podríamos? Pero, digo, para darles un poquito de contexto, la idea de plantear así las preguntas es que una, que la naturaleza del cómo podríamos pues es abierta, ¿no? No te está diciendo que lo tienes que solucionar de una manera y por otro lado es colaborativa porque ya está en plural. Entonces, ¿cómo podríamos todos solucionar esto, ¿no? No solo yo, no solo tú. Sí, pueden leer más de esa metodología si buscan How Might We IDEO, seguro hay algún artículo y si no, les digo, en el libro de Sprint vienen muchas de estos como tips para cómo hacer eso. Buenísimo. Pregunta el gran Caldo, Alejo Calderón, que es parte de nuestro equipo. A veces un sprint llega un momento de agotamiento mental, porque son varias personas encerradas en un cuarto, haciendo actividades todo el día.
¿Tienes algún tip Ujú. para mantener el impulso creativo en espacios así? Pues para mí es como tener mis botanas. Como que cuando yo estoy así como en ese mindset creativo, necesito estar comiendo así de repente chilito y salado. Y de hecho también en el libro de Sprint lo recomiendan como tener así todas las botanas y agua y comodidad. O sea, si necesitas una buena silla, no sé cómo. Y poder salir obviamente a caminar o dar un paseo tantito en el aire, al aire libre, porque sí, sí es súper cansado. También pueden checar, hay veces que los problemas no son tan grandes y puedes como reducir el sprint. Yo he intentado reducirlo a veces a 3 días y sí se puede. Entonces, también les puedo recomendar eso, como checar otras alternativas. Hay muchos blogs que escriben de cómo hacerlo en menos tiempo. Sí, AJ and Smart creo que tenían un sprint de 4 días que me gustaba mucho. Me parecía chévere porque 4 me parece un buen número y tener un día de la semana como para descansar y para reposar la información, me parece también súper valioso eso. Todos esos links los podemos pasar en el chat, chicos de Friends of Figma Bogotá, si me ayudan poniéndose esos links, buenísimo. Francia Flores hace una pregunta muy larga, pero creo que la podría resumir en cómo lograron identificar esos temas de regulación que son más complejos para traer una empresa de seguros de 0 a 1. Como claramente tienes que involucrar a un abogado, claramente tienes que conocer un poco sobre las leyes y sobre el espacio legal que existe ahí. ¿Cómo supieron ustedes cuándo tener esas conversaciones y cuándo dejarlas a un lado para que no los bloquearan de las cosas que querían proponer? Ujú. Híjole, bueno, sí, esa es una larga historia, pero para resumirla un poco, o bueno, tal vez desde mi perspectiva como diseñador, ¿qué es lo que tuve que hacer? Em, pues para mí fue como hacer esta parte de preguntar a los expertos. Y en mi caso los expertos eran los founders, porque ellos habían hecho pues un research previo y sabían qué significaba pues empezar esta empresa y todo lo que iban a tener que hacer. Eh, por otro lado, les puedo, bueno, sí, creo que es eso. O sea, que tienes a tu alrededor siempre es muy importante. Nosotros sí teníamos a alguien en el equipo de legal. Una de las primeras personas que entró al equipo fue justamente Daniela, que investigó toda la regulación y todo lo que íbamos a tener que cumplir y pues afortunadamente la teníamos a ella para todo el tiempo hacerle esas preguntas y decirle, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? Sí podemos decir esto y ella estaba ahí siempre para apoyarnos, pero eh, pues sí, o sea, creo que durante las pruebas algo importante es que pues todos como equipo tuvimos que jalar para poder como resolver cosas que no estaban funcionando o que necesitaban construir diferente. Eso me parece increíble, como que particularmente en esta región, lo que tú lograste y lo que el equipo de diseño de Sofía logró es liderar la conversación desde diseño y que todas las demás áreas como que se acoplen para poder proveer esa experiencia ideal. Y siento que así es como se deberían plantear todos los productos. Y honestamente, los productos exitosos que uno ve en el mercado son los que logran que ese tipo de cosas se alineen. Y en ese sentido, el diseño se vuelve más lo visual, pasa de ser lo visual y se vuelve más estrategia, ¿no? Y se vuelve mucho más el diferencial en el mercado. Buenísimo. Sí, totalmente, Eh, como que creo que tuve la suerte también de entrar en un momento que había muy poquita gente en la empresa y entonces eso te obliga a tener que tomar más roles y mucha más responsabilidad. Entonces, pero también sí creo que también se puede hacer, bueno, ahorita que entré a Help Together, ya no estoy en Sofía, es una empresa ya más grande, ya tiene muchos usuarios y ha sido una experiencia totalmente diferente, pero sí creo que se puede encontrar esos espacios. Genial. Pregunta María Fernanda Salguero, si tenían una pregunta por cada pantalla en el prototipo, ¿cuántas pantallas salieron al final?
si estás haciendo todo un formulario de seguros. Y creo que la pregunta no es tanto como cuántas pantallas, sino como cómo mitigas el hecho de que si vas a poner una pregunta por cada pantalla, ¿cómo haces para que no se sienta tan largo? O como qué Ujú. beneficios y qué costos encontraste en esa decisión. Sí, de hecho esa es una muy interesante porque en el prototipo y en los diseños la idea era, como les decía, como resumir las áreas. Entonces, las preguntas de salud aquí, las preguntas personales aquí, los documentos acá, y entonces como que por cada una tal vez eran 5 preguntas, ¿no? Y entonces se sentía muy, muy fácil, pero a la mera hora fue muy difícil construir eso. Fue súper difícil eh, ten- crear eso en ingeniería y entonces sí se hizo un formulario más, bueno, en realidad no es tan largo, sí, son a lo mucho como, son alrededor de 20 preguntas, entonces tampoco es muchísimo y son preguntas que puedes ir contestando muy rápido porque es como, tu fecha de nacimiento, tu nombre y ese tipo de cosas, pero sí, esa fue uno, tal vez yo diría, de los errores que cometí al hacer el diseño porque no pensé como en una. Confié que cuando lo vieron los ingenieros dijeron, sí se va a poder hacer y ya no como no construí un paso anterior como eso y algo más. Entonces, pues a la mera hora que no se pudo hacer ya lo tuvimos que resolver como con mucha prisa y pues no quedó como la experiencia ideal, pero sí, esa era una, una buena pregunta. Muy buena pregunta. Y total, todos creo que empezamos a ver ese patrón de diseño desde Airbnb como en el 2016, 2017. Y me gusta mucho, ¿sabes? Como porque te pone a pensar mucho más en lo que estás escribiendo y en lo que estás respondiendo y no se siente como tan ocupada esa pantalla, pero claramente tiene esos costos. Y qué bueno que también hables de eso, ¿no? Porque ese es un Ujú. aprendizaje cool de las startups latinoamericanas. Vanessa Cadena nos pregunta, ¿cómo fue el proceso de perfilar al usuario, ese público objetivo, y cómo fue la validación del prototipo? Imagino que dentro del sprint, particularmente. Sí, bueno, ahí obviamente como que creo que, bueno, por lo menos para mí es como decir, en estas cosas soy muy buena y en estas cosas no tanto, ¿no? Y creo que pues sí, no sé, como planear o perfilar las personas con las que vamos a hacer las entrevistas y tener súper claro dónde encontrar a estas personas, pues definitivamente no es mi fuerte. Entonces, eso, por ejemplo, ahí me pude yo apoyar de alguien más que he hecho antes. Eh, pero les puedo decir que pues, aprendí mucho. Hay muchas plataformas donde puedes poner como requisitos y te consiguen entrevistas con personas. Em, no recuerdo cómo se llama la plataforma que usábamos, pero la usamos antes de la pandemia y venía gente presencial a la oficina a hacer las pruebas y la usamos también durante la pandemia y hacíamos pruebas también por videollamada. Cool. Camilo Díaz. Perdón, Ale, nos pasamos un poco de tiempo, son las 7:03. Estamos bien de tiempo. ¿Te molesta si vamos otros 10 minutos para terminar de contestar esto? Está perfecto, yo aquí estoy bien. Buenísimo. Espero que en el chat también estén cool. Ya se bajaron algunas personas, pero igual muy firmes aquí. Los que se tengan que ir tranquilos, esto queda en YouTube en 2 semanas, también para que lo revisen. Pregunta Camilo Díaz, ¿cómo convencer a los tomadores de decisión a participar y sacar el tiempo para los 5 días del sprint? Muy buena pregunta. Sí, creo que ese es uno de los retos más grandes. Si, si la empresa está empezando o tienes como el tiempo a tu favor, que en la mayoría de los casos no es así, pues obviamente es mucho más fácil, ¿no? Porque está a la disposición y no hay como la típica prisa. Em, yo como he encontrado que, porque en realidad en Sofía no fue el único sprint que hice, sí, a lo largo de 2 años sí hice como, yo diría que como tres. Entonces, sí tuvimos como ya momentos de más apuro donde sí tuvimos que hacer el sprint. Y pues creo que un tip es realmente como vender qué es lo que vas a lograr, ¿no? Aunque no sepas, aunque no tengas tu certidumbre de que sí lo vas a lograr, sí venderlo así, ¿no? O sea, con esto vamos a poder em,
pues sí, como tener una solución mucho más innovadora, ¿no? Y creo que donde hay que tener cuidado es que no para todos los proyectos podemos pedir hacer un sprint o podemos pedir el tiempo de la gente, pero en cambio si escogemos como estrategia, como este proyecto sí lo vale, y entonces, pues no sé, tu jefe o el liderazgo se puede dar cuenta esto es especial, ¿no? Y esto lo vale, y el chiste es pues, decirles, ok, estos son stakes, ¿no? O sea, si no, si logramos esto, podremos lograr esto. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás. Y sobre todo, pues sí, como logras uno, aunque sea, te digo, si no puedes conseguir que todo tu equipo se junte, intenta hacerlo con, aunque sea tu equipo de diseño o dos o tres personas y se va a notar, o sea, seguro que en el resultado se va a notar y en el siguiente se van a querer unir más personas. Cool. Me gusta ese mensaje, como empieza por uno y luego espera ese efecto de network. Quiero pedirle disculpas a Olga, toda banda, que me salté su pregunta completamente y está muy buena. Olga preguntaba qué herramienta usaron para analizar la competencia y cómo fue el proceso. Para analizar la competencia, me imagino que te refieres como a, no sé, cuando apenas, no sé, cuando decidieron hacer la empresa, o no sé si te refieres como ya a la hora que, como yo entré a la empresa. Eh, Bueno, Como en el momento en el que lo hayan hecho, ¿sabes? Como más que todo en el espacio de construcción de 0 a 1, como cuando pensaste en la competencia y cuando pensaste en la diferenciación. sí, o sea, como primer paso. O sea, para mí primer paso, y obviamente los founders ya tenían súper identificados como cuáles eran, sobre todo cuáles eran como las cosas a las que aspirábamos, o sea, a construir. No tanto tenemos que hacer como investigación sobre los seguros en México, ¿no? Sino más bien qué seguros en otros países como en Estados Unidos o en Francia están haciendo ya lo que nosotros queremos hacer. Y ese fue como pues sí, la manera de más bien apuntar a donde queríamos, no tanto intentar competir con algo que no queremos ser como eso. Cool. ¿Alguna herramienta en específico que utilizaste para hacer como ese benchmark o esa comparación? No, bueno, les puedo platicar lo que a mí me gusta hacer, pero creo que es súper manual y muy desorganizado. O sea, yo me meto a ver las páginas, redes, me meto a ver podcasts o newsletters, artículos donde hablen de esa empresa, y literal voy sacando screenshots y los meto todos a un folder y ya los puedo referenciar cuando sea. Y a veces pues hago folders, algunos son como de mensajeo, otros son como de cosas visuales y de marca, otros son de, no sé, el producto y así, pero Me gusta mucho no. porque muchas veces hacemos como una matriz de benchmark y definimos como estos son los 3 criterios que queremos buscar. Pero tu proceso me gusta más porque es como orgánico, es lo que encuentro y me parece interesante y quiero referenciar, lo guardo. Y no necesariamente estoy como rígido con respecto a la matriz que puse. Ese insight me gusta mucho. Juli Sí, de hecho, Blanco, ajá, dale, dale. bueno, para complementar un poco eso que decías, como que he escuchado, no me acuerdo dónde escuché, pero, o sea, no sirve de nada llenar de información que no, a la que no aspiras, o la que ya no te sirve. O sea, sobre todo cuando vas a hacer algo muy diferente o quieres innovar, o yo lo veo también cuando voy a crear un logo o una marca, pues no me sirve de nada buscar logos feos y logos que no me gustan, ¿no? O sea, busco puros logos y marcas a las que aspiro, y de eso saco lo mejor, ¿no? Y de eso construyo lo que yo quiero construir. Tremendo. Eh, yo estoy aprendiendo un montón de estas preguntas. Te agradezco muchísimo como la apertura con respecto a eso. Pregunta Juli Blanco, también del equipo de acá de Friends of Figma Bogotá. Dice, he trabajado en lugares donde el valor del diseño se percibe mucho más en las pantallas y en el UI.
¿qué recomiendas para pasar de esa perspectiva a jugar un papel más estratégico y fundamental en el negocio? Sí, bueno, creo que eso nos pasa a todos porque siempre va a haber gente que si no lo ha vivido y no ha visto ese valor del diseño, pues se lo tienes que enseñar, ¿no? Y creo que es lo mismo que les decía al principio, como, o sea, como frasear bien los problemas. Cuando alguien te dice, haz esto y queremos que resuelvas el problema, así, así, así. Pues simplemente hacer preguntas, como que tú hacerte partner de esa persona, ¿no? Como que no quedarte como abajo de esa persona, sino pues poder platicar al mismo nivel y decir, ok, por qué estás pensando esto? Eh, Simplemente hacer preguntas para indagar. Creo que ese es como el primer paso y el segundo paso yo diría es pues tener iniciativa y decir, oye, estoy pensando en que esto podría mejorarse de esta manera y ponerlo en un documento, aunque sean 10, o sea, aunque sean 10 oraciones, o sea, algo súper chiquito, ponerlo en un documento y compartirlo, como que eso ya es la manera de empezar a ver que el diseño va más allá de las pantallas, ¿no? O sea, como que estás pensando en el problema, cómo se alinea con la empresa, cómo se alinea con los objetivos que tenemos todos. Total, y me gusta tu approach porque finalmente tener influencia es, para mí, siempre ha sido tener argumentos. Y como cuando marketing te da argumentos es como necesitamos vender. Cuando operaciones te da argumentos es como esto nos está costando mucho dinero. Y cuando finanzas te da argumentos es como tenemos que hacer esto en general para ganar más o ser más rentables. Cuando el diseño se arma de argumentos con las herramientas que tiene, la investigación, la consolidación, el prototipado, ahí es cuando nos volvemos como influencia y dirección estratégica. Y obviamente trabajando con todas estas áreas de la mano, ¿no? Sí, o sea, es exactamente eso que dijiste, porque es como decir, a ver, ¿qué necesita legal de mí? Y platicar con ellos. ¿Y qué necesitas tu ingeniería de mí? Y cómo, y ser tú esa persona que hace ese documento para alinear a todos y decir, oigan, ok, entonces vamos a hacer esto. Es como un super paso a empezar a ser más estratégicos. Tremendo. Solo nos quedan 3 preguntas. María Arenas nos pregunta, ¿para los UI Flows utilizaron algún recurso de la comunidad de Figma o los plantearon ustedes desde cero? Sí, bueno, para los que hice aquí no los hice en Figma, pero sí hay un plugin que creo ¿cómo era? Algo de Flow. Flow. Overflow, creo que es. Ay, lo voy. No. Es otro que como, o sea, en Figma puedes como seleccionar un cuadrito y otro cuadrito y solito te pinta como una Autoflow, flecha entre Autoflow. ellos. Sí, Autoflow, ese. Ya lo puso Alejandro también en el chat. Sí se puede hacer con eso en Figma y los últimos que he hecho en Figma sí los hice así. Lo que les mostré en la presentación los hicimos en Whimsical, que es también una herramienta muy padre para diagramar, o en Miro también algunos del equipo los hacían. súper. Y Jimmy Loloy, creo que esta ya es la última pregunta. Nos pregunta, ¿nos compartes tus slides, por favor? Están hermosas y muchas cosas por aprender de ellos. Claro, a ver, de hecho, bueno, está un poquito desastroso, pero sí les puedo compartir el file de Figma y ahí pueden ver, Perfecto. Y porque para los que estén sí. viendo este video en YouTube en el futuro, seguramente quedará en la descripción abajito. Mm. Súper. Ale, eso creo que es todo. Sebas Torres después comentó si era tipo Business Canvas, pero estaba referenciando la pregunta del benchmark de antes. Entonces creo Mm. que podemos ya también hacer dismiss a eso. Creo que contestamos todo. Yo personalmente quería darte las gracias por tu generosidad, por este espacio, por ser una líder en nuestra industria y por hablarnos de todos tus aprendizajes. Creo que de eso se trata y por eso creamos estas comunidades de Figma y es como para elevar los perfiles como los tuyos. Gracias por ayudarnos como a aprender comunidad. Y nada, que nota éxitos para ti en tu nuevo reto. No sé si quieras decir algo como para despedir a la gente aquí.
Pues nada, muchas gracias por unirse, por tenerme paciencia. No estoy acostumbrada a dar muchas pláticas, por eso me pasé de tiempo, pero espero que les haya podido compartir algo de valor y creo que pues el único mensaje que me gustaría dar, nada más para terminar, es que estamos en un momento muy padre en Latinoamérica y en serio sí creo que pues con todas las startups que están saliendo y la importancia con todas las experiencias digitales, como que tenemos esta oportunidad y también responsabilidad de tomar de ese liderazgo y de hacer, o sea, que se vea que el diseño va más allá de solo las pantallas. Me encanta. Ale, muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a las 40 personas que siguen conectadas. Su atención es valiosísima y deben estar cansados. Ya se está acabando la semana, pero tranquilos que mañana es viernes. A los que están viendo en YouTube, también gracias por aguantarse todo esto. Y nos vemos para el próximo evento que queremos traer de Friends of Figma Bogotá. Nada, buenísimo. No sé si alguno de los otros voluntarios de Friends of Figma quiere decir algo o acabamos por aquí. Jules, Caldo Perts, alguien que esté por ahí. ¿Estamos cool? ¿Finito? ¿Listo? Chao, Súper, chicos. gracias. Gracias.